Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio, nuestro podcast Detrás del Mailing, donde vamos a estar conversando de comunicación interna, cultura organizacional y distintos temas en donde podemos aportar desde nuestra gestión comunicacional. Aprovechando nuestro mes de la mujer, queremos conversar hoy del liderazgo femenino y de cómo la comunicación interna puede aportar e impactar a este gran tema en nuestras organizaciones. Y para eso tengo dos invitadas de lujo que me acompañan hoy día. Quiero presentarles a Katia Perdichevsky. Ella es directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Scotiabank Chile y Uruguay. Muy bienvenida, Katia. Gracias, Susana, por la invitación. Y tengo también a mi lado a Tatiana Camps, experta en transformación organizacional y quien ha escrito el libro donde investigó sobre el tema del liderazgo femenino, que es Liderar desde lo Femenino, un libro muy recomendado también para que lo puedan leer, sobre todo en este tiempo. Hola, Sus, muchas gracias por la invitación. Para partir, les quiero preguntar, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos de liderazgo femenino? Bueno, lo primero, cuando me hablan de liderazgo femenino, me gusta hacer el cambio al liderar, no el liderazgo como un sustantivo, como algo estático, sino como el liderar como una acción con algo que ocurre, que cambia. Y lo otro también tiene que ver con que lo femenino no es exclusivo de las mujeres y sobre todo que tiene que ver con una manera de liderar que es más horizontal, que escucha, que es audaz, como que resulta disruptiva en un espacio donde el liderazgo está habitado por hombres, por lo tanto lo que emerge es lo masculino. Entonces resulta horizontal, disruptiva, innovadora, audaz. Para mí el liderazgo femenino tiene que ver con integrar a las mujeres en este mundo laboral desde una perspectiva de abrir espacios que tradicionalmente a lo mejor estaban un poquito más cerrados o que quizás costaba un poco más llegar a esos roles más de autoridad, de gestión dentro de las organizaciones, y tiene que ver también con integrar todas las capacidades o atributos que tienen, diría yo, naturalmente las mujeres, algunas un poco más, un poco menos, y que tiene que ver con que aportan en forma, yo creo, fundamental a las organizaciones y que a lo mejor en algún momento no se había pensado que podían tener ese rol. Y hoy día, bajo este concepto, podemos ver cómo una cantidad importante de mujeres hoy día está asumiendo roles de liderazgo con las complementariedades que eso significa para el modelo que veníamos teniendo antes. Sí, claramente tenemos formas distintas de liderar. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, haciendo clase en pregrado en la Universidad de Chile, periodismo, hice un ejercicio, estábamos hablando del rol de los líderes de la comunicación interna sobre todo, y les digo, ya, juntémonos en grupo y anoten así, ¿qué características tiene un líder? O la perspectiva de un buen líder, ¿qué dirían ustedes? Había un grupo de 5 chicas atrás y les dije ya, las primeras me vuelvo a la pizarra a anotar. Primera característica, yo estaba de espalda a ellas, eran muy, muy jóvenes, tercer año seguramente de la universidad. Y la primera característica fue hombre. Y yo no alcancé a escribir y me di vuelta y dije, ¿por qué? Hombre. Esa fue la primera característica que me pusieron de un buen líder. Estoy hablando del año 2010 aproximadamente, hace varios años. No creo que me lo encontrara hoy día, pero de verdad que me golpeó, tengo que decir, en ese minuto. Y bueno, si pensamos en algunas de las cifras que hoy día tenemos en el mundo, el 41% de la fuerza laboral en el mundo somos mujeres. Pero sin embargo, solo el 28% tiene cargos de liderazgo. Y cuando ya pensamos en directorios, ¿cierto?, en mujeres que están presentes con esta visión más global en las empresas, van bajando. De hecho, en el mundo bajaron de unos 2 puntos la cantidad de mujeres en directorio. En Chile tenemos una nueva ley, ¿cierto?, que está buscando que seguramente al 2035 nos van a faltar como 500 mujeres para que se integren a
a directorios y actualmente solo el 17% de los directorios tienen una mujer. Entonces, aquí es empezar a mirar cómo este liderazgo femenino tiene mucho que aportar, ¿cierto?, en las organizaciones. Y desde el punto de vista de las comunicaciones, generalmente somos más mujeres que hombres en este rubro. En la última encuesta de comunicación interna que nosotros hacemos a nivel iberoamericano, vimos que el 77.5% de las personas que trabajan en comunicación interna son mujeres. Y sin embargo, hasta hace algunos años nuestros referentes eran hombres. Entonces, ¿cómo también empezamos no solamente a estar participando en este mundo laboral de comunicaciones, sino que también vamos avanzando en tomar más roles de liderazgo? Yo creo, Susana, que eso también pasa por un tema que tienen de repente las mujeres de no visibilizar más lo que hacen, sus carreras, sus roles. Hay una cosa de las mujeres de decir, no, pero yo no quiero que me vean tanto, sino que mi trabajo habla por mí, ahí se van a dar cuenta de todo lo que yo hago. Y vemos que en el hombre, los hombres en general no tienen problemas de exhibir sus carreras, lo que han hecho, su aporte, sus logros, etcétera, una cosa muy natural. Y a las mujeres vemos que no, se va a malinterpretar, ¿para qué lo voy a contar si aquí está mi resultado? Y eso hace probablemente, junto con muchas otras cosas, que las mujeres o los logros de las mujeres no sean tan visibles. Entonces, cuando llega un momento de ver un ascenso, posiciones, quizás no está tan claro que hay mujeres que pueden absolutamente tomar el rol. Otra cosa también es que la mujer se atreva, que es lo que vemos esto del síndrome del impostor, claro, en que la mujer quiere tener absolutamente claridad, cumplir 110% con el perfil o el rol que se está pidiendo para no asumir algo que cree que no va a poder hacer. En cambio vemos más, digamos, hombres que toman esto sabiendo a lo mejor mucho menos o no completo, y en el camino van aprendiendo, lo van resolviendo. No es un tema, pero para las mujeres esta como sensación de seguridad, de ser realmente la que es la correcta para esa posición o algo, yo creo que influye en que efectivamente todo este proceso vaya un poquito más lento, en que las mujeres realmente se vayan atreviendo. Ahí la comunicación interna tiene un rol, creo yo, fundamental, porque nosotros a través de lo que hacemos en comunicaciones, en las organizaciones, vamos mostrando que hay mujeres, vamos mostrando que esto es posible, vamos mostrando que hay mentoras, que hay posibilidades, que a nadie le resultó fácil esto, que las mujeres todas hemos pasado, estas grandes ejecutivas que uno ve a veces en las empresas, han pasado por momentos de indecisión, por momentos en que no sabían si lo iban a lograr, por momentos en que decían cómo lo voy a hacer con mis temas personales, domésticos, familiares, en mi casa, etcétera. Entonces yo creo que ahí tenemos un rol desde la comunicación interna, digamos, muy importante de ir visibilizando y mostrando para que otras también se atrevan. Quisiera, siempre es un poco delicado meterse en política, sobre todo en este momento, pero encuentro tan notable lo que están haciendo las ministras en temas comunicacional vía la dupla de las ministras de la mujer, la saliente y la entrante, y las voceras, ¿verdad? Como se han reunido y han dado conferencias de prensa conjuntas, apoyándose, reconociéndose, validando sus diferencias de estilo, sus diferencias políticas, pero dejando claro que tienen un propósito compartido que tiene que ver con el país. A mí eso me gusta mucho. Yo participo en hartas agrupaciones de mujeres donde vemos mujeres con distintas miradas respecto al feminismo, respecto a la política, respecto a la conciliación, pero tenemos esta mirada compartida del valor que podemos traer. En este momento estoy fascinada con esto que están haciendo, y yo hasta ahora he visto a las mujeres ministras haciéndolo. No, quizás los hombres también se van a sumar, también no, pero no los he visto a ellos. Y respecto a las comunicaciones internas y sacar la voz, yo creo que he visto en las organizaciones que se toman en serio el tema de la equidad, que el incluir las voces de mujeres, aunque por rol no le corresponda. Por ejemplo, una reunión donde están citados los gerentes y los subgerentes, entonces queda 95% de hombres. Entonces, empezar a cambiar los criterios de quienes participan en los espacios de reflexión, de conversación, de pensar la empresa, de manera que pueda haber también voces de mujeres mientras se produce la evolución de que esas mujeres también lleguen a las posiciones. Y lo último que quiero decir es que me ha tocado un par de ocasiones que me piden programas de comunicación para mujeres
y conversando con el cliente, lo que quieren es que yo entrene a las mujeres a comunicarse como hombres. Y es como perder toda la mirada, la diversidad, el ampliar la mirada, el complementar que traemos las mujeres, porque si cambiamos nuestro lenguaje, cambiamos lo que hacemos, lo que somos. Y los seres humanos habitamos en el lenguaje. Al final no tendría sentido incorporar mujeres si las vas a cambiar y las vas a asemejar a los hombres. ¿Se pueden creer que hay programas de directoras para mujeres donde les enseñan a quedarse calladas? Sí. A quedarse calladas. Hablen lo menos posible. Sí. No, me parece un flaco favor ese tipo de indicaciones. Y además, claro, desde donde logramos influir en las organizaciones y logramos también sacar la voz para ir cambiando la forma de hacer organización, la forma de conversar, como dices tú, y la forma de liderar. Ahora, en las organizaciones hay varios estudios que nos demuestran que cuando hay mujeres líderes, las organizaciones son más exitosas y también tienen una cultura más inclusiva, una cultura más abierta, que invita más, que atrae más también a nuevos trabajadores. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿Cómo impacta una mujer líder dentro de una organización? Yo creo que impacta en forma muy importante. Yo creo que la base de esto es pensar que el mundo es diverso, por lo tanto las organizaciones también lo tienen que ser. El mundo está compuesto por hombres y mujeres, por lo tanto las organizaciones también tienen que incorporar eso a su nivel de decisiones también, no solo en la dotación, que eso ya es como el desde, tienen que incorporar mujeres que puedan reflexionar y tomar las decisiones en conjunto con los hombres, y eso le da una mirada distinta a la organización. Y por otro lado, yo creo que el tener mujeres también permea hacia abajo. Al tener mujeres en la alta dirección, evidentemente con una mirada de género, significa que todo lo que va a ocurrir hacia abajo, ya sean programas, planes, desarrollo de los colaboradores, va a tener una mirada de género. Y eso también yo creo que es interesante, porque no es solo que las mujeres vayan viendo estas posibilidades de desarrollo de carrera, sino que también los hombres vayan entendiendo. También hay un cambio cultural gigante, digamos, desde que ellos tenían mucho más como el toro por las astas, por decirlo así, o tenían una presencia que no estaba discutida, a incorporar mujeres. Ellos también tienen que ir aprendiendo que es complementario, que es una excelente decisión, que las mujeres enriquecen la toma de decisiones porque presentan una mirada distinta, porque tienen características y atributos personales de colaboración, de escucha, de empatía, que lo único que hacen es complementar a lo mejor ciertas otras características o atributos que pueden tener los hombres en la toma de decisiones, en el liderazgo de una empresa. Entonces, yo creo que el impacto es muy grande desde la toma de decisiones, de los resultados, como dices tú, que efectivamente son empresas que tienen resultados mejores, y por otro lado, cómo enseñas hacia abajo y vas generando este flujo de mujeres que van viendo que sí se puede y que efectivamente la organización va considerando estos temas no solo desde lo cosmético, digamos, sino que de verdad de fondo. Y no solo son los atributos que tenemos, sino que la experiencia de ser mujer es distinta a la experiencia de ser hombre. Entonces las mujeres vivimos el pensar por qué camino vamos a hacer, que no sea oscuro, que no sea solitario. Las mujeres pensamos por dónde vamos a caminar si andamos con tacos. Las mujeres pensamos en dónde vamos a dejar el auto para que sea compatible con dejar a los niños en el colegio, recoger. O sea, las mujeres en nuestro cotidiano tenemos presentes varias consideraciones que hasta hoy día los hombres no han tenido, y eso hace que por nuestro vivir también traigamos nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevas consideraciones que enriquecen, que generan innovación, que generan valor a las empresas y a la sociedad. Y entonces, por eso yo digo que es audaz y que es disruptivo, porque a veces las mujeres traemos preguntas que los hombres no se están haciendo. A mí me gusta mucho contar cómo la incorporación de mujeres en espacios de toma de decisión ha traído, por ejemplo, la consideración de ¿en qué plazo le pagamos a nuestros proveedores, sobre todo cuando son microempresarios? Entonces, han sido mujeres las que se han preocupado de eso, y me tocó una gerente de una minera que yo di el ejemplo que las mujeres se han preocupado de pagarles a 30 días, y ella dijo, no, aquí a nuestros proveedores que son microempresarios se le paga al contado, al día. Esas son consideraciones porque ¿quién está viendo de dar el flujo del día a día en la casa de comprar el supermercado? Son las mujeres. Entonces, en nuestra experiencia de vida también
no solo nuestra biología, sino que es ambos mundos que se mezclan, que trae riqueza en la comunicación y en la toma de decisiones y en la manera que nos relacionamos en distintos espacios y en la empresa en particular. Yo creo que eso que dice la Tatiana es clave, porque el rol, esta multitasking que somos las mujeres, porque culturalmente nos han tocado roles de hacernos cargo de los hijos, llevar la casa con mayor ayuda o menos ayuda, pero hemos tenido que enfrentar múltiples desafíos en un periodo corto de tiempo y muchas veces con urgencia, en que hay que resolver cosas, y hemos podido salir adelante con todo. Yo creo que esa resiliencia, esa mirada que tienen las mujeres, yo creo que hoy día, como dices tú, súper claramente nos ayuda a considerar más factores a lo mejor cuando nos enfrentamos a una situación que quizás el hombre, uno no debiera generalizar, pero yo diría que la mayoría, digamos, es más unifocal porque se enfoca a lo que ha tenido que hacer y quizás no ha tenido estos roles o a la misma o al mismo nivel. Quizás ha sido primordial el trabajo, rol de proveedor, etcétera, hacia atrás, digamos, y los otros roles un poquito más bajos. La mujer ha tenido todos estos roles juntos probablemente en distintos momentos de su vida, quizás no todo el tiempo, y ha tenido que resolver sobre eso. Y eso significa tener el cerebro conectado con muchas cosas, que son todas igual de importantes y de urgentes. Y eso yo creo que es una fortaleza. Tati, nombraste esto de las habilidades comunicacionales que tenemos las mujeres. ¿Son distintas? ¿Y cómo podemos, desde la organización, desde la gestión de la comunicación interna, potenciar ese estilo comunicacional? Sí, creo que las mujeres tenemos una manera de comunicarnos que es más horizontal, que es más cercana. Por ejemplo, solemos saber mucha información personal de las personas que están a nuestro alrededor, cómo es su familia, si está estudiando, si hay alguien enfermo, si se está cambiando de casa, porque así nos relacionamos, ¿no? A veces mi marido me dice, ¿qué te importa? Bueno, me importa, pues no sé, me importa, o no soy copuchenta, soy curiosa, dice mi hijo. Y entonces tener esa información hace que la manera en que nos relacionemos sea cercana, y no es una estrategia, no es que yo sé los cumpleaños porque entonces me va a servir, es que yo sé los cumpleaños porque para mí es importante saludar a la persona cuando está de cumpleaños y lo hago genuinamente. Y la otra persona se siente genuinamente vista, y no hay nada que genere mayor empatía, cercanía que sentirse visto. Entonces, desde el espacio relacional, emocional, ya cambia la manera en que las mujeres nos comunicamos. Y lo otro que tenemos es ser malas para quedarnos calladas, ¿no? Si tenemos una opinión, la ponemos. O sea, si está el elefante en la cristalería, nosotros vamos a decir que está el elefante en la cristalería. Porque sabemos que mientras antes lo asumamos, antes lo vamos a resolver. Y a veces eso es considerado conflictiva. No, que esta mujer es conflictiva, siempre anda viendo pelos en la sopa. Pero una vez que entramos, porque lo primero que sucede es en este espacio emocional relacional, es que hay más confianza, hay más cariño, se amplía el rango de emociones que permite que se puedan decir cosas que antes no se decían. Y cuando se va a generar, porque entonces hay hombres que se van atreviendo también, ¿no? Que van diciendo, aquí está permitido decir, salirse como el traje invisible del emperador, ¿no? No, yo no le veo el traje, lo veo desnudo, ¿no? Y eso es muy importante, encuentro yo, en el cambio, sobre todo en un momento de tanta complejidad que no hay tiempo para hacerse los locos. Así que eso yo le encuentro un tremendo valor, pero que las mujeres quizás lo que nos falta es aprender a leer la dinámica del poder, ¿no? No ser ingenuas, no pensar que yo puedo llegar y decir, veo al emperador desnudo, sin haber tanteado o preparado el terreno para decirlo. Ahí hay una transición, yo creo que está ocurriendo en este momento. Katia, tú nombraste delante también este rol desde las comunicaciones internas. ¿Cómo hacemos más visible esto que nos dice Tati, ¿cierto? ¿Cómo tomamos estas características de nuestra forma de comunicar y empezamos a incorporarlas estratégicamente en nuestra comunicación interna? Yo creo que cuando uno mira con perspectiva de género, yo creo que se van dando ciertas instancias, y algunas tal vez naturales, otras a lo mejor uno las va forzando o impulsando quizás. Yo creo que es muy importante primero visibilizar lo que hay. Yo creo que en todas las empresas hay mujeres que
que tienen los elementos como para poder ser role model de otras, para poder ver que es posible llegar más lejos o tener una carrera exitosa. Y yo creo que ese es el rol de la comunicación. O sea, cómo, si es que para mi compañía esto es importante, entendiendo que debiera serlo para todas, cómo yo voy aplanando ese camino para que esa mujer se desarrolle y vaya viendo lo que puede ser. Y eso significa desde cosas súper prácticas, en que cuando nosotros hacemos planes de comunicación, tenemos obviamente una serie de actividades que vamos a hacer durante el transcurso de la organización, tenemos hitos, tenemos reuniones ampliadas, hay muchas cosas que van pasando en la vida de la organización. Cómo yo en cada una de esas decisiones incorporo entonces la mirada femenina. Cuando yo hago un video, por ejemplo, y digo, voy a tener a mi liderazgo saludando o felicitando a la compañía por los éxitos que hemos tenido, no sé, qué sé yo, de fin de año, etcétera, que nos fue bien en todo el año, no sé. Bueno, ¿cómo incorporo mujeres también? Y esto es una cosa muy básica, pero que muchas veces en las organizaciones se soslaya. Entonces tú tienes al gerente general, a 2, 3 gerentes de primera línea, pero no hay ni una mujer. Y cuando tú preguntas, uy, se nos olvidó, no la consideramos. Ay, sí, en realidad es una súper buena vocera, no se nos ocurrió ocuparla o pedirle, etc. Yo creo que partir por mirar lo que tenemos en casa y partir por cada cosa que nosotros hagamos es cómo podemos tener una mujer. Y otras veces, siendo también bien realista, hay momentos en que, por ejemplo, uno tiene que organizar paneles, a mí me toca mucho organizar paneles, y dependiendo del tema, a lo mejor eventualmente no tenemos una mujer que nos pueda representar. Bueno, pero no abandonemos la misión, pongamos a una mujer como la moderadora de ese panel, pongamos una presencia, no importa que en este momento en particular no tenemos el mejor de los mundos, no tenemos a la ejecutiva del negocio en particular que yo voy a tomar, en el caso mío que yo trabajo en la industria financiera, pero sí no dejemos de tener presencia de una ejecutiva, que tenemos ejecutiva obviamente nosotros en el banco, que pueda dar ese punto y dar esa mirada y esa pregunta distinta, o a lo mejor, como dices tú, considere otro punto que no se había considerado. Entonces yo creo que ahí tenemos un rol, y esto en forma consistente, Susana, porque obviamente 1 mes, 2 meses, el mes de la mujer, fantástico, nos aplaudimos porque hacemos actividades muy bien, pero ¿qué pasa el resto del año? Y esto es un trabajo de hormiguita, de estar mirando donde hay oportunidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos, hablo del banco donde yo trabajo, tenemos mucha visita de ejecutivas que vienen de Canadá en nuestra casa matriz, y siempre nos tomamos el tiempo, aunque las agendas son sumamente apretadas, porque a veces se visitan clientes, etcétera, que tenga reuniones con mujeres de distintas partes de la organización y distintas familias de cargo, y que ellas puedan contar cómo llegaron. Y lo más bonito de esas conversaciones, en las cuales yo he participado en varias, que vienen de distintas áreas del negocio, en que ellas, al llegar acá, obviamente tenemos la barrera del idioma, pero lo logramos sortear bastante bien, ellas vienen con una posición de decir, mira, yo no es que tenga todo resuelto, que podría ser decir, oye, medio regio, estoy hace 5 años en este cargo, lo hago fantástico. No, ellas vienen a contar cómo llegaron. A veces son las primeras mujeres profesionales de su familia en Canadá. Otras veces cuentan, yo a la primera reunión dije esto y casi me mataron, me sentí pésimo y aprendí que no lo podía decir así, lo tengo que decir así, y logré poner mi punto, como decías tú, poner mi punto, pero ponerlo de la manera adecuada. Entonces ha sido muy bonito, mucha riqueza en esas conversaciones, y eso yo creo que lo dan las mujeres, en que son muy abiertas de hablar no solo de lo bueno que han hecho, sino que lo que les ha costado llegar, y yo creo que ese es una riqueza muy importante que tenemos que considerar. Entonces creo que hay muchas cosas que uno puede hacer desde la comunicación cuando realmente lo tiene aquí en la cabeza, y en forma consistente eso logra un impacto. ¿Puedo tomar sí. A propósito dijiste, lograr poner el punto, ¿no? Porque ¿quién no ha escuchado a una mujer que diga, que salga a una reunión y un cafecito con las amigas y diga, oye, dije tal cosa, nadie me pescó y después lo dijo un hombre y a todos les pareció una estupenda idea? Lo he escuchado muchas veces. Frustrante, ¿a quién no lo ha vivido, no? Entonces, yo creo que aquí hay varios factores que nosotros tenemos que aprender a entender los mecanismos generativos. ¿Por qué pasa eso? No es solo machismo, no es solo que es un fresco aprovechador, sino primero, todavía tenemos bastantes colegas, hombres, que nunca se han relacionado con mujeres como iguales, que solo tuvieron a mujeres en el espacio familiar, ¿verdad?, más íntimo, y nunca han tenido esta experiencia de tener. Entonces,
primero, no. Tengo un amigo que decía, me crié con un abuelo que hacía callar a mi abuela, con un padre que hacía callar a mi madre. No, me ha costado sacarme eso de encima, ¿verdad? Entonces no se trata de compadecerlo, pero hay que tenerlo presente. Y segundo, como nosotros traemos otra experiencia de vida, otra mirada, muchas veces lo que decimos es tan novedoso que como vemos solo lo que conocemos, también escuchamos solo lo que conocemos. Y a veces el sistema no escucha esto que se está diciendo porque es tan novedoso que pasó de largo, pero quedó la semillita. Y 3 vueltas después en la conversación, la semillita empezó a germinar y lo toma otra voz. Y ahora sí el campo está preparado para escucharlo. Entonces, tampoco tenemos que abandonar nuestras ideas. ¿No? Ni picarnos, ni hacer estrategias, no lo tomaron a la primera, mirar quién se quedó. Porque nosotros sabemos que nuestras ideas son buenas. ¿Verdad? Y somos porfiaditas, afortunadamente. ¿No? Y las volvemos a poner sobre la mesa. Ser porfiaditas. No siempre hay una mala intención cuando ocurre esto de que no me pescaron, nadie me escuchó y lo tomó el otro. A veces hay mala intención, pero yo creo que la mayoría de las veces tiene que ver con una dinámica que tiene miles de años que estamos cambiando nosotras. Muy, muy interesante. Y esto de la colaboración a través de las carreras que hemos tenido y cómo vamos, ¿cierto?, contando y generando estas buenas prácticas con otras mujeres, contando cómo nos ha ido. Y en este proceso me imagino que se han encontrado como muchos mitos o barreras, anécdotas de decir así como, ¿cuáles son los mitos más absurdos que han escuchado de por qué las mujeres no debieran ser líderes? Porque menstruan. Entonces son muy inestables emocionalmente. Esta loca idea de que lo que nos pasa a las mujeres como algo normal, como una enfermedad, ¿verdad? Creo que se usa el término, o se usaba cuando nosotras éramos jóvenes, que estoy enferma cuando uno estaba menstruando, así ¿verdad? es, sí. ¿Enferma de qué? Y lo otro, esta idea de como que somos las mujeres las que emocionamos. Si todos los seres vivos emocionan, hombres y mujeres emocionamos por igual. Lo que pasa es que socialmente hay algunas emociones que están más permitidas, ¿verdad? Eso está más permitido, el golpe es como símbolo de autoridad, y en cambio el llorar parece que fuera fragilidad. Y cuando uno llora es como una fuente de innovación, porque me voy para adentro, me voy para adentro, me voy para adentro. Y se fijan, ¿no?, que cuando uno llora así como moco tendido, que claro que la oficina no es el lugar para hacerlo, estoy de acuerdo, pero cuando uno llora así como moco tendido, después sale tan resuelta y tan clara de lo que tiene que hacer. Si la tristeza tiene mala prensa, es muy innovadora, es la única manera de no seguir haciendo lo que ya no sirve. Entonces, ese mito de que como que las mujeres somos emocionales y los hombres son racionales, por favor, amigo, en serio, eso es del siglo pasado, ¿no? Y en tu caso, Katy, ¿qué te ha pasado? Yo creo que otro mito es pensar que las mujeres no tenemos interés o no tenemos ambición en nuestras carreras profesionales. Qué bueno. O sea, que las mujeres están aquí porque, bueno, ojalá que me den una peguita, y si me ven y me dan un ascenso, fantástico, pero en realidad yo no, lo hago aquí nomás. O sea, las mujeres planificamos nuestra carrera igual que los hombres. A lo mejor no todas, pero estamos avanzando hacia allá. Pero hay muchas mujeres que planificamos una carrera, que queremos un desarrollo profesional, que vamos a trabajar para eso, que aplicamos estrategias. O sea, evidentemente la mujer también se quiere desarrollar profesionalmente. Esta como dualidad entre que no, mi vida es mi casa y mis hijos y yo ahí me realizo, y esto otro es como mientras tanto, o porque me permite esto otro. Yo no considero que eso sea una realidad para muchas mujeres. Hoy día el mundo laboral, el desarrollo de carrera, las oportunidades que uno puede tener tienen tanto interés para una mujer como lo puede ser su casa y sus hijos. Evidentemente el nivel de relevancia es distinto, pero sí tienen las mujeres ganas de desarrollarse y tienen todo el derecho. Cuando se habla de repente de esto de la ambición, es ambicioso. Tiene una connotación negativa inmediatamente, sin que yo siquiera pregunte por qué se está diciendo eso. Sí. Entonces yo creo que las mujeres tienen derecho a tener carrera, tener ganas, tener expectativas, luchar por ella y lograr lo que se proponen. Entonces yo creo que ese es un mito importante. Me gustaría complementar con un detalle lo que estás diciendo, y lo voy a poner como con una anécdota.
hace varios años, yo estaba en la Facultad de Ciencias de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde yo estudié. Entonces venía elecciones de decano. Y había harto interés en que una profesora se postulara. Entonces yo escucho que dice, no, ella no se va a postular porque quiere irse a una fundación de educación, no tiene ambición. Y yo pensé, ¿no tiene ambición? O su ambición está puesta en otro lugar, ¿no? Y lo que yo encontré en la investigación que dio origen al libro es que la ambición de las mujeres muchas veces está relacionada con impactar el entorno en el que estoy. No es solo una ambición de aparecer yo, sino que es una ambición que tiene que ver con la capacidad. Yo creo que lo femenino es muy transformador. Y esa habilidad, cualidad transformadora está muy relacionada con la ambición de las mujeres o de lo femenino. Es que yo creo que es lo que tú ambicionas puede ser sujeto de muchas cosas. Claro. Tú puedes ambicionar o puedes querer ser, no sé, la presidenta de una fundación porque quieres impactar, no sé, la educación de los jóvenes en Chile, pero hay una intención, sí, hay un trabajo para lograrlo, probablemente hay obstáculos en el camino, hay competidores. A eso es lo que yo voy con el desarrollo profesional. Puede ser en el ámbito que tú quieras o relacionado con el sector o lo que a ti realmente te motive. Puede ser el arte, la cultura, lo que tú quieras, pero tiene que ver con pensar que yo estoy aquí, pero de verdad quiero estar acá y cómo llego. Y eso implica una decisión y un trabajo. No es casualidad que me va a llegar. Sí. Ese es el punto, no es casualidad. Sí. ¿Y cuánto nos atrevemos también a ponerle sobre la mesa a las mujeres dentro de la organización? Efectivamente quiero avanzar, quiero llegar a ser jefa, quiero llegar a tener un cargo en alta dirección. El empezar también a decirlo, y desde el punto de vista del lenguaje, también el decirlo va generando, ¿cierto?, un impacto hacia adelante. Hay que declararlo, yo creo que eso es muy importante, porque también volvemos a este tema cultural que no es solo las mujeres, sino que es el entorno, o sea, los hombres, la organización. Si en la medida que uno no lo declara, probablemente los hombres que están en cargo de liderazgo piensan que eventualmente la mujer no quiere, porque no se piensa en una mujer inmediatamente a lo mejor para cierto desarrollo de carrera. Entonces yo creo que es muy importante transmitirlo adecuadamente en los lugares donde uno cree que puede tener algún eco o algún impacto futuro, y no avergonzarse de eso, porque no es malo, no, en ningún caso. Yo creo también las mujeres, porque a veces generalmente yo escucho mucho que al tener la oportunidad o la posibilidad de avanzar, esto de poner en la balanza cuánto tiempo voy a tener para mis otros espacios de interés o de responsabilidad, y entender que en la medida que yo tengo más capacidad de decisión, puedo ir cambiando y puedo hacer que, ¿saben qué? Aquí no van a haber reuniones después de las 5 de la tarde. Y acá se trabaja por objetivos, no por cuántas horas está en la oficina. Y toda esa transformación que ha ido ocurriendo por la incorporación de mujeres, en la medida que nosotros tengamos más autoridad, tenemos más capacidad de hacerlo, ¿no? De poder flexibilizar, y en realidad, si tengo más autoridad, si soy más independiente, más posibilidades voy a tener de cuidar los otros ámbitos de interés y de responsabilidad de mi vida. Entonces, no verlo como algo que está en tensión, sino algo que es una oportunidad entonces de compatibilizarlo para mí y para todos y todas, ¿no? Así es, y ahí, bueno, es muy importante esto también de ir generando formación, lo que conversábamos, mentoring. Hay un estudio que nos tocó revisar sobre que las mujeres tienen menos formación dentro de las organizaciones en términos de liderazgo. O sea, se privilegia más al hombre. O sea, igual tenemos como algún déficit pensando, y a lo mejor es porque no lo declaramos, a lo mejor es porque no es visible, que, bueno, entonces le damos más formación, más coaching y más preparación a los hombres que a las mujeres para que lleguen a ser líderes dentro de la organización también. Por eso es que si tú miras la organización con una mirada de género desde la alta dirección hacia abajo e incorporas mujeres, probablemente en esos procesos de capacitación, programas de liderazgo o lo que sea que tú implementes, probablemente vas a considerar mujeres también. Y vas a decir, pero oye, no puede ser el 100% hombre. Incorporemos una cantidad de mujeres que vemos que tienen potencial en las organizaciones. Pero eso también te lo da la mirada de la mujer. No solo la mujer, pero es más fácil, creo yo, o es más natural
que una mujer en la alta dirección o en el ámbito de la gestión gestión de personas pueda decir, oye, ojo con esto, no se le olvide que aquí también hay mujeres y colaboradoras que pueden tener interés y pueden tener una bonita carrera dentro de la compañía. Así es. Y ya llegando al cierre de esta conversación, me gustaría que pensaran, si tuvieran una varita mágica, ¿sí? Hoy día, ¿cuáles serían los 3 deseos, las 3 cosas que pedirían para este futuro del liderazgo femenino en nuestras organizaciones? Lo que sea, ¿qué varita mágica tenemos? A ver, yo podría decir uno que yo creo que a mí me gustaría que hubiera un cambio cultural. Esto se va a demorar más, la incorporación de las mujeres, en la medida que los hombres también no abran los espacios de una manera más, como decías tú, que tenemos estos hombres que vienen con una historia hacia atrás, entonces es difícil incorporar a las mujeres o vemos que de repente las incorporan pero no tanto. Bueno, el proceso es un poco más difícil. Yo creo que a mí me gustaría eso, que los hombres de un día para otro, si tú me dices la varita mágica, bajaran sus barreras y dijeran, las mujeres son igual de capaces, estoy dispuesto a incorporar a mujeres en cualquier posición de mi compañía o donde sea que se necesite una apertura completa, digamos. Y yo creo que eso va a pasar probablemente, pero va a tomar mucho, mucho tiempo. A mí me gustaría que eso pudiera ser más rápido, de forma que hayan oportunidades y obviamente las mujeres o los hombres pueden tener opciones y no se verá quién es el más adecuado, pero que tengan, se trata de abrir las oportunidades para todos. Muy bien. Yo, a ver, por el lado de las políticas públicas, Sala Cuna Universal ya, y postnatal compartido e irrenunciable para padres y madres. Creo que no solo beneficiaría el desarrollo profesional de las mujeres, sino que sería un tremendo beneficio para la sociedad. Está muy estudiado en los países nórdicos, donde los hombres tienen un postnatal extendido, cómo se genera un vínculo que es muy sano para los niños, tener cercanía. No existen los papitos corazones en esos países, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como el D. Algo que voy a aprovechar este espacio, yo siempre he comenzado mis charlas de 8M hablando de mis motivaciones para dedicarme al liderazgo femenino, que tiene que ver con la sostenibilidad y con la violencia de género. Y como viene la cosa este año, estoy un poco pensando cómo lo hago, ¿no? Pero todo lo que está pasando con Epstein y lo que hemos sabido a partir de la señora Giselle Pelicot, abusada, drogada y abusada por su marido y hombres invitados por él por internet, me parece terrible. Y me parece terrible que 50 de esos hombres que fueron identificados y tomados presos, se les hizo un perfil psicológico y ese perfil psicológico dice que ellos son normales. Entonces yo me rebelo porque digo, no, esos hombres no son normales. No son normales como mi marido, como mis hijos, como mi papá, como mis amigos, como mis colegas. Esos hombres no son normales. Entonces, esa sería mi varita mágica también, de que empecemos a identificar. Se está instalando un dicho que es, no todos los hombres, pero siempre hombres, ¿no? Y he estado escuchando voces de hombres que están diciendo, todas conocemos mujeres que han sido abusadas. ¿Y quién conoce hombres abusadores? Nadie. Entonces, esa varita mágica, o sea, yo creo que otra. Y lo tercero, he estado pensando harto en el poder, en la manera en que las mujeres nos relacionamos con el poder y por qué cuando con las mujeres les hablamos de poder se van al empoderarse. Y he descubierto que tiene que ver porque con la primera experiencia de ejercicio del poder que tenemos las mujeres tiene que ver con desafiar el sistema, con decir, yo voy a estudiar esto, yo no le voy a hacer la cama a mi hermano, yo no me voy a casar, yo voy a viajar. O sea, cosas tan básicas, ¿no? Entonces, eso, que las mujeres nos hagamos conscientes del espacio que tenemos de tomar nuestras decisiones y ejercer nuestra libertad como primera experiencia de poder. Muy bien. Y tomando estas palabras, ¿cierto? Este poder que tenemos desde lo femenino para con nosotras, para con la sociedad, para con nuestras organizaciones, para poder cambiar, ¿cierto? Esta forma. Sabemos que nos falta mucho. Nos faltan muchos años seguramente para llegar a tener realmente una equidad de género, pero estamos caminando y estamos abriendo paso
y caminos para las generaciones que vienen, hombres y mujeres, no solamente para las mujeres, sino que para toda una sociedad que tiene que empezar a mirar esto de manera distinta y en donde también la comunicación interna tiene mucho que hacer dentro de las organizaciones. Así que les quiero agradecer muchísimo esta conversación. Se me pasó volando además, pero muy entretenido y seguramente nos quedaron muchos temas que tocar, pero vamos a seguir conversando claramente más adelante. Así que muchas gracias Tatiana, muchas gracias Katia y vamos a seguir teniendo estas instancias para conversar más. Hay que conversar estos temas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias y felicitaciones por el espacio. Gracias.